Hola, mi nombre es Ireri Saray Manso Mesa y hoy les vengo a presentar un tema. Bueno, este tema es lenguaje y la internalización de las funciones psicológicas superiores de la materia de procesos psicológicos superiores de la maestría en educación especial de la Universidad IEXPRO. Pues bueno, empecemos definiendo qué es el lenguaje y los distintos tipos que hay. Bueno, el lenguaje es un código natural en el que vamos a expresar sentimientos, pensamientos por medio de la palabra, no solo oral, sino también escrita, visual, textual, por medio de transcripciones, virtual en estos últimos tiempos, por medio de gesticulaciones. Hay distintas maneras de procesar un lenguaje. Y uno de los sentidos que tiene mucho que ver es el oído, con la conducción del sonido y las diferentes partes que van a integrar su procesamiento. Es decir, van a estar implicadas varias partes en la conducción del sonido y son las que veremos a continuación. El oído. El oído, primero que nada, tiene una parte externa y una parte interna. El sonido llega por medio de una onda sonora y pasa por el conducto auditivo. Este conducto auditivo tiene un tímpano o la membrana timpánica que vibra al momento de que llega una vibración. Esta vibración pues amplifica el sonido, los huesecillos del yunque, el martillo y el estribo, y estos amplifican las vibraciones al llegar a la cóclea, que es este aparatito de aquí. La cóclea se va a especializar en dos tipos de cosas. Primero es vestibular, que se va a encargar de la posición y del movimiento, y en otra parte que es la auditiva, que es la que vamos a explicar ahorita, y es un órgano que tiene forma de caracol del tamaño de un guisante, y va a tener estas rampas vestibulares, y dentro de esas rampas vestibulares tiene líquido. Ese líquido es la linfa y la perilinfa, que se mueve ondulándose y estimulando unas terminaciones que se llaman estereocilios, que son como cabellos pequeños que se encuentran dentro de esas rampas, y estos cilios se van a mover convirtiendo las señales eléctricas y algunas de las sustancias o iones que se encuentran dentro de la linfa y perilinfa las van a transformar en estímulos eléctricos, mismos que el órgano de Corti, que está aquí en la rampa intermedia o basilar, convierten las señales eléctricas y químicas en auditivas y las van a transportar por medio del nervio auditivo, el ganglio espiral, el nervio auditivo coclear, al cerebro. Va a pasar primero al tallo cerebral, que es el origen aparente del nervio auditivo, y a su vez por varios núcleos, lemniscos, colículos, que son estas vías, y de ahí se van a dirigir hacia el tálamo, y del tálamo a la corteza auditiva en sus áreas primarias 41 y 42, que es el área de Broca y el área de Wernicke, a lo que se le llama también corteza auditiva. Y pues bueno, vamos a tener el área de Broca y el área de Wernicke en el cerebro, que se va a ver de la siguiente manera. El área de Broca, el área de Wernicke, y vamos a explicar un poquito de la historia de estas áreas. Bueno, primero que nada, antes se creía que el lenguaje y el pensamiento venían del líquido en el cerebro, hasta que Aubertin y Jean-Baptiste dijeron que el lenguaje y el pensamiento radicaba en el área frontal del cerebro, como aquí se ve. Aubertin tenía un paciente que tuvo exposición cerebral por una bala y empezó a estimular un poquito esa área que estaba expuesta, y vio que sus pensamientos no coincidían con sus ideas. A esta investigación se unió su amigo Paul Broca, que en 1861 empezó a estudiar las afasias. Broca se unió a él cuando un paciente que se llamaba Monsieur Lebrun, que es que está acá, aparentemente no tenía ningún daño en lo que era la lengua, estructura facial, ni aparentemente en el cerebro, pero tras un accidente, si le preguntaba su nombre, él solo decía tan, tan. Y al realizarle la autopsia cuando murió, descubrieron Broca que tenía una lesión en el lóbulo frontal del hemisferio izquierdo. Después tuvo otro paciente que se llamaba Monsieur Lelong, que solo decía 5 palabras y que a todos los números les decía 3. En su autopsia también se vio que había una lesión igual que la de Lebrun. Y Broca decidió
que conservaría los cerebros de estos pacientes y los donó al Museo de Dupuytren. Y en el 2008 una investigadora, Nina Dronkers, decidió estudiarlos en la resonancia magnética para ver qué alteraciones tenía, y viendo que sí, que todo dependía del área que se dañó, y así iban a tener el tipo de afasia y ciertas alteraciones a nivel cerebral. Por eso las alteraciones y afasias de estos pacientes eran similares en el área que se había dañado, pero distintas en cómo se presentaban. Después, pues vamos a tener cómo ver este tipo de alteraciones del área de Broca y del área de Wernicke de una manera más sencilla y que se puedan entender. Pues bueno, el área de Wernicke, Broca, aquí vamos a ver en la imagen, Bueno, el área de Wernicke va a tener más que ver con la comprensión y el área de Broca con la expresión o producción del habla. Y así se conjugan comprensión, expresión y producción. Pues bueno, ¿qué va a pasar? El área de Wernicke tiene mucho que ver con el oído. Lo que escuchas entra por el oído hasta llegar a la corteza auditiva, y en el área se envía al área de Wernicke, lo almacena asociado a una estructura del sonido con la estructura de la palabra que ya ha sido guardada anteriormente, y se comprende el significado. Ahora tenemos el área de Broca. Ahí va a estar implicado la vista, la corteza visual, que se encuentran aquí, y luego por aquí el giro angular. Entonces, lo que va a hacer es que van a traducir la palabra escrita a su forma auditiva. Y de ahí, el área de Broca va a tener un fascículo arqueado, que es como un puente que se crea entre el área de Wernicke y el área de Broca, para que el proceso se traduzca en el movimiento del habla, la expresión o producción del lenguaje por medio de habla, escritura y de las señas. Y pues bueno, ¿qué se cree? Que si el paciente comprende el lenguaje pero no lo expresa ni lo habla, hay una lesión en el área de Broca. Y si el paciente comprende, pero más bien puede hablar pero no lo comprende, hay una lesión en el área de Wernicke. Ahora vamos a ver el enfoque histórico-cultural de Vygotsky que le dio al lenguaje y al aprendizaje. Pues bueno, va a tener mucho que ver la cultura y la sociedad en la que se desarrolla el niño. Por ejemplo, ahorita lo que es el gel antibacterial y el uso de cubrebocas, pues ya se va a quedar en la cultura de los niños. Y pues en lo que es el aprendizaje, va a haber herramientas técnicas y psicológicas que van a tener mucho que ver en el aprendizaje y en el lenguaje. Estas técnicas pueden ser, estas herramientas pueden ser técnicas o psicológicas. En las herramientas técnicas vamos a tener la escritura, las calculadoras, las computadoras, todas aquellas herramientas que pueden ayudar en el aprendizaje. Y en las psicológicas, pues los números, el habla y algunas herramientas ya de sumas o restas. Pues bueno, vamos a tener también que va a haber etapas del lenguaje, que es la principal herramienta pues para el desarrollo del aprendizaje. Y vamos a tener el habla social, que se va a desarrollar en los primeros años de vida del niño, y el niño usa el lenguaje en su comunicación para comunicarse con otros. En el habla egocéntrica, el niño la usa para regular su pensamiento. Puede hablar en voz alta o consigo mismo a nivel privado mientras actúa. En el habla interna, el niño ya, el egocéntrica es en la etapa preescolar, y el habla interna ya es en la etapa escolar. Es interiorizada y el niño planea acciones y pensamientos, es para dirigirlas. Pues bueno, hay también otra etapa que tiene mucho que ver con la construcción del conocimiento y del lenguaje, que también estudió Vygotsky, y que esto tiene que ver con un proceso que se llama andamiaje. Este proceso va dirigido por un mayor conocedor, por una persona que sabe más, y primero vamos a tener el nivel de desarrollo real del niño, que es lo que puede hacer por sí solito. Luego, con ayuda de esta persona o un maestro, es la zona de desarrollo próximo, que es lo que el niño puede hacer con la ayuda de esta persona para poder así
que el niño desarrolle su nivel potencial y sea autónomo. También hay otros autores que pues deciden también estudiar el proceso del aprendizaje y del lenguaje de distintas maneras, como lo es el señor Piaget. Y dice que hay varias etapas de desarrollo del lenguaje y que en los 6 meses los niños van a producir sonidos vocales y se van a comunicar con su entorno por medio de sensaciones. A este periodo pues se le llama sensoriomotor. Después viene la etapa del balbuceo y a los 12 meses va a empezar sus primeras palabras. Viene la primera palabra real del niño y va a asociar imágenes ya con las palabras. Aquí en la etapa del balbuceo o de la primera palabra que aún no es real, pues va a tener una idea de lo que es el lenguaje y la comunicación, pero no lo va a relacionar con el objeto, solo va a relacionar el sonido. Aquí ya empieza a relacionar lo que es el objeto, el sonido y la comunicación de acuerdo a su experiencia. A los 28 meses pues ya va a juntar 2 palabras. A los 36 meses empieza a juntar ya más de 3 palabras. Entonces va a haber otras etapas de desarrollo del lenguaje que se van a desarrollar a partir de las teorías de Piaget. Y vamos a tener que de los 0 a los 2 años es la etapa 1, que es la sensoriomotriz, como ya les decía, que aquí pues va a haber una coordinación de la información sensorial y las respuestas motoras y el desarrollo de la permanencia del objeto. Y la etapa 2, que es de los 2 a los 7 años y es la preoperacional. Entonces, en esta preconceptual, ya cuando los objetos sustituyen palabras, desarrollo del pensamiento simbólico marcado por la irreversibilidad, concentración y el egocentrismo, que es lo que decíamos, que el niño desarrolla este tipo de lenguaje egocéntrico. En la etapa 3 es la etapa operacional concreta, y aquí ya empieza a haber operaciones mentales aplicadas, eventos concretos, clasificación jerárquica, y va de los 7 a los 11 años. De los 11 años a la adultez, pues ya su pensamiento ya va a formar operaciones formales, va a ser más abstracto y más ordenado. Entonces, esto tiene que ver mucho con la etapa en la que los niños ya dejan de tener pensamiento egocentrista y tienen un pensamiento más interno, interiorizado. Pues bueno, esto ha sido todo. Espero que haya quedado un poco claro y muchísimas gracias.